check this out. Okay, here's the speaker. And here is the headphones. How awesome is that? Volume buttons work. Can pause it and play. And when I unplug the headphones, muchísimos marcianos me han enviado este video para que yo dé mi opinión o hable del caso, y exactamente es lo que vamos a hacer en este video. Buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Este señor del canal Strange Park es un total genio. A él lo conocimos mucho, o me imagino que todos vieron el video de cuando él construyó un iPhone directamente, o sea, con todas las piezas desde China. Ese video se fue viral con 8 millones de visitas, y en su segundo video hace algo todavía más interesante, y es ponerle un headphone jack al iPhone 7. Él explica en el video, y yo aquí voy a estar usando imágenes de su video para poder explicar lo que, porque el video está en inglés. A mí me encantaría que ese video estuviera como con traducción, como con subtítulos, porque él explica bien paso por paso todo lo que él hace. Yo le voy a dejar ese video aquí debajo para que ustedes lo vean. Por favor, si ven este video, vayan allá, denle like al video, déjenle un comentario. Vengo directamente desde Marciano Tech, por favor, para que él vea. Y si él está viendo este video, bro, if you're watching this video, your video is great, and I feel I'm sorry for not asking you for permission for using your video, but I feel like the Spanish audience has to know about this because it's so interesting. Volviendo ya al español, hacer un mensaje para él en caso de que él vea este video, pero el video es súper interesante, mi gente, vayan a verlo. Es los mejores 33 minutos que yo he visto el día de hoy. El video es largo, pero él explica parte por parte el proceso, cómo ponerle los headphones jack, ponerle un headphone jack al iPhone 7. Él comienza explicando de que a Apple no le gustó la idea de que le quitó el headphone jack, que él quiere tener su headphone jack y que él no va a hacer lo mismo que hicieron en este video. Pero era como una broma, y yo hice un video para decirles que no funciona, pero este sí. Este funciona realmente. Él explica todo, cómo él lo hace. Pero tengo que recordarles, él duró 17 semanas para hacer esto. Y el primero comienza con un headphone jack regular y trata con varios teléfonos. Tiene varios errores, ¿verdad? Y después él decide, o sea, le llega a la mente de hacerlo con el adaptador de Apple. Y el video es muy bueno porque él no muestra solamente un proceso aburrido, sino él muestra yendo a la tienda, comprando el adaptador, compra muchos adaptadores. Vean el video, de verdad está muy bueno. Compra muchos adaptadores para irlo probando, y lo que él hace es que le monta el mismo adaptador del iPhone, del headphone jack al Lightning Cable, lo monta, pero esto no es tan sencillo como parece. Él tiene que crear un circuito completo, un circuito nuevo, porque necesita que haga el cambio, el switch de cuando uno conecta el headphone jack y que cargue como quiera. Ok, él usa el adaptador del headphone al Lightning y lo pone por dentro. Él quita un componente del iPhone, no recuerdo cuál. Él mueve el Tracking Engine que está ahí mismo también, pero él le saca un componente que supuestamente él no le importa, no lo usa, pero sí le funciona. Lo pone, tiene que crear un circuito. Eso es lo más interesante que yo vi también. Qué tan diferente es en China. Cómo él puede ir a un sitio, vi que él lo hace como que en una página de internet donde tú puedes crear tu circuito y mandarlo a hacer. Yo recuerdo, porque yo estudié electrónica digital, que para yo hacer un circuito de esos tenía que comprar la plaquita yo mismo y dibujarlo. O sea, algo muy arcaico en ese tiempo para poner un circuito como en una maqueta, no recuerdo cómo se llama bien, pero como en una maqueta, el plastiquito verde donde soldas y todo. Él hace ese circuito, lo manda a hacer, le trae. O sea, es genial el video, es increíble, y la verdad es que sí le funciona. Y no solamente le funciona que, digamos, ok, él puede escuchar música, pero el Lightning Cable se dañó. No. Él crea el circuito bien, perfectamente bien, que cuando él lo conecta, hace el cambio, ¿me entiendes? Pausa la música.
No sé, ustedes tienen que ver ese video, verdaderamente sorprendente, y lo más interesante es que él también muestra ese circuito, lo tiene en venta, usted lo puede comprar si usted quiere hacerlo. En verdad, si usted no tiene mucha experiencia desarmando, si usted no es un técnico, no les recomiendo hacerlo, es medio complicado. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que es interesante ver el procedimiento y ver cómo él lo hace y el tiempo que se le toma, pero en verdad yo recomiendo mejor comprar un adaptador y usarlo a la manera antigua, porque de verdad no es tan sencillo. Ok, es un video de 33 minutos, se ve lo difícil que fue, pero es todavía más difícil que eso porque él lógicamente tiene un entendimiento del material. Ya fabricó un iPhone, que también le voy a dejar ese video aquí mismo en la descripción, y al final del video también gente le pregunta que si eso va a funcionar con el iPhone 8, que si ese mismo método se puede hacer con el iPhone 8, y él dice que él no sabe porque todavía no lo ha probado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que para el iPhone 8 él lo haga. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por este corto video, solamente para traerle este video tan interesante. Y aparte de eso, me gustó mucho cuando él va a comprar un microscopio, porque el de él de $10 no le funciona muy bien, y él va donde una persona, una china, que ella se lo abre y se lo prueba ahí mismo, lo monta y lo prueba. Es increíble, wow. Yo tengo que ir a China. Uno de mis sueños es ir a China, ¿verdad? Se lo monta, lo prueba, él ve que está funcionando bien y lo monta otra vez en la caja y se lo manda. No sé en dónde en verdad tú puedas hacer eso aquí en nuestros países. Eso ha sido todo por este video. Si el video le gustó, una manito arriba. Si le gusta que yo haga videos de esta forma, también reaccionando y trayéndole algo que tal vez usted no lo había visto, dígamelo aquí debajo en los comentarios. Marciano Tech cierra sección. Check this out. That is a pretty sweet sight.